Bien, muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí para la siguiente de las charlas del ciclo de infectología de síndromes infecciosos, desarrollada, estructurada, montada y publicada desde AMSE y ACEIMUC. El día de hoy nos acompaña el médico interno Jorge Luis Millán con la temática de bronquiectasias. Estamos muy felices de tenerlos nuevamente aquí. Sean bienvenidos. Muchas gracias por su asistencia y los dejamos con bronquiectasias a cargo de Jorge Luis Millán. Bueno, muy buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Vamos. Todo perfecto. Listo, buenas noches. Como ya me presentó mi compañero Sergio, mi nombre es Jorge Millán, soy médico interno del Hospital San Juan de Dios, de la Universidad del Quindío, y hago parte de la Junta Directiva de AMSE. Vamos a hablar de un tema que es muy poco conocido, es un tema que quisimos presentarlo porque valía la pena ya por lo poco conocido, que es que se diera un poquitico o se hablara un poquitico de él. Es un tema que también genera un poco de controversia, pero la idea es que, bueno, lo desarrollemos de la forma más breve posible y de la forma más clara posible. Vamos a hacer un pequeño como disclosure acá, y es que las bronquiectasias son muy variadas. Hay bronquiectasias casi por cualquier enfermedad pulmonar, pero solo vamos a hablar en esta revisión de las que se encuentran en el contexto del adulto y aquellas que no se relacionan con fibrosis quística, ya que la fibrosis quística es una enfermedad que, a pesar de tener manifestaciones tipo bronquiectasias, se tienen que manejar de una manera diferente por su epidemiología y por su presentación clínica, como ya lo había mencionado. Adicionalmente, nosotros en Colombia no tenemos en este momento bien estandarizadas nuestras guías en cuanto a esta enfermedad. Razón por la cual, pues, vamos a tomar como referencia las recomendaciones de la guía británica de la Sociedad Británica del Tórax y la de la CEPAR, que es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía del Tórax. En cuanto a la definición, tenemos que las bronquiectasias es una enfermedad bronquial inflamatoria crónica, hace parte del grupo del asma y del EPOC, y corresponde a dilataciones irreversibles de la luz bronquial que se producen por diferentes causas. ¿Cuál es su síntoma cardinal o cuáles son los síntomas que generan este tipo de alteraciones? Pues bien, son tos y expectoración, que a su vez pues son, digamos, síntomas muy inespecíficos que corresponden casi que a cualquier enfermedad obstructiva crónica, asma, tipo EPOC, tipo bronquiectasias. Sin embargo, tienen dos características importantes. Presentan agudizaciones recurrentes de perfil infeccioso y presentan un deterioro de la función pulmonar y de la calidad de vida que incrementa la morbimortalidad de estos pacientes. Aquí la calidad de vida es muy importante, más allá de las consecuencias que puedan traer esta enfermedad, es muy importante la calidad de vida porque son pacientes como en el EPOC y como en el asma, que al ser enfermedades obstructivas crónicas, pues alteran la vida cotidiana de los pacientes de una forma muy importante, y eso es lo que vamos a intentar, digamos, mitigar esas alteraciones en la vida cotidiana de los pacientes a través del tratamiento. ¿Qué bronquiectasias no se toman también en cuenta en este caso? Las bronquiectasias que son por tracción, que son secundarias a enfermedad intersticial o enfisema. ¿Por qué? Porque estas bronquiectasias suelen ser asintomáticas y los síntomas suelen ser asociados pues a enfermedades, a las enfermedades que las provocan. En este caso, pues, por ejemplo, una enfermedad tipo fibrosis pulmonar idiopática. ¿De acuerdo? En cuanto a la epidemiología, se sabe que la prevalencia puede variar muchísimo entre el 42 y 566 por cada 100.000 habitantes. Es de verdad que esta variabilidad en la prevalencia tiene que ver mucho con el subdiagnóstico, sobre todo porque, como ya les dije, mire que su presentación se relaciona con otras enfermedades mucho más prevalentes como el asma y con el EPOC, entonces muchos pacientes pueden quedar mal clasificados. Entonces, de alguna manera, pues eso puede hacer que se presente un subdiagnóstico en esta enfermedad. Sin embargo, no es una enfermedad huérfana. Contrario a lo que mucha gente piensa, las enfermedades huérfanas, según el consenso europeo, son aquellas que no superan más de los 5 pacientes por cada 10.000 habitantes. Fíjense que aquí lo superamos muchísimo, con 566 por cada 100.000. Entonces, no es una enfermedad huérfana, ni tampoco es una enfermedad que se considere rara o extraña. Es de 8 a 10 veces más prevalente en mayores de 60 años comparándolos con los pacientes de 40 años y es más frecuente en mujeres. En Colombia no tenemos digamos, una estadística muy juiciosa y acuciosa sobre el tema. Sin embargo, se dice que entre el 2015 y el 2005 y el 2013, hubo 144 muertes atribuibles a las bronquiectasias.
que el 0,28%, que corresponde a 20.866 pacientes entre el 2009 y el 2014, tuvieron atención por enfermedad crónica de la vía respiratoria inferior, es decir, contando todos los pacientes que tienen asma, EPOC y bronquiectasias, de todo ese total, el 0,28% tenían bronquiectasias, el resto tenían asma o EPOC. Eso puede parecer poquito, pero volvemos al tema del subdiagnóstico. Y se dice que hubo entre más o menos 3.478 atenciones en promedio entre el año 2009 y el 2014. Esto de acuerdo a la Estrategia para la Prevención de Control de Enfermedades Respiratorias Crónicas del Ministerio de Salud, publicada en el año 2016. En cuanto a la fisiopatología, entonces, como ya sabemos, las bronquiectasias, y como lo vamos a ver más adelante, tienen muchas causas. Sin embargo, a pesar de la causa, todas tienen casi que la fisiopatología condensada en este cuadrito. Esto es un círculo vicioso. ¿Qué sucede? Que hay una agresión por cualquier causa, ya vamos a ver las múltiples agresiones, que generan una lesión epitelial. Esa lesión epitelial se traduce en disminución del aclaramiento mucociliar, porque estamos hablando de un bronquio enfermo. Recuerden que el aclaramiento mucociliar hace parte de la homeostasis del bronquio, que permite que todo el moco y todo lo que se depura a través de la barrera natural protectora de la vía aérea del moco, pues se pueda barrer y se pueda llevar hacia la vía aérea superior y después se pueda deglutir. En este caso, tenemos una disminución del aclaramiento mucociliar, favoreciendo no solo, digamos, el estancamiento de este moco, sino también la proliferación de bacterias. Y esa proliferación de bacterias, esencialmente por Pseudomonas aeruginosa de Haemophilus influenza, se habla de estas dos porque estas dos tienen una especie de simbiosis que les permite sobrevivir la una y la otra en el mismo ambiente, llevan a que haya una inflamación, porque eso es una infección crónica. Al haber más inflamación, pues va a haber una quimiotaxis, va a haber una respuesta inflamatoria celular humoral, va a haber mayor daño celular, va a haber mayor lesión epitelial, va a haber disminución del aclaramiento mucociliar y va a haber más bacterias. Entonces, todo es un círculo vicioso que se traduce en infección crónica, en lesión del tejido bronquial, que se traduce en la dilatación irreversible y, a su vez, en una disminución del aclaramiento mucociliar, favoreciendo la impactación del moco. Entonces, es importante que sepamos esto porque, desafortunadamente, hay que tratar alguna de las causas para poder romper ese círculo vicioso. La evaluación y el diagnóstico, muy importante, las etiologías. Fíjense todas las etiologías tan variadas que hay respecto a las bronquiectasias. Sin embargo, se dice que del 24,2 al 44,8% no se conoce el origen. Pero a su vez, si ustedes se fijan, más o menos sumándole el 30, el 13 y el 9,4%, siendo muy optimistas, ahí tenemos aproximadamente otro 50, otro 40, 50% que se atribuyen a infecciones, en este caso tuberculosis, micobacterias no tuberculosas, virus y hongos, a enfermedades crónicas respiratorias como el EPOC y el asma, y a inmunodeficiencias primarias, neoplasia, VIH y terapias inmunosupresoras, terapias antiinterferón y demás. Y si ustedes se fijan, mire que ese porcentaje son enfermedades que vamos a ver con relativa frecuencia. EPOC vemos muy frecuentemente, asma también, tuberculosis estamos muy frecuentemente en contacto con la tuberculosis, lo mismo con los virus, pacientes con VIH, pacientes con cáncer. De pronto las inmunosuficiencias primarias no tanto, pero si se fijan, tenemos un gran porcentaje de etiologías que podemos ver en nuestra práctica clínica diaria. Entonces, si se fijan, no es una enfermedad tan rara y con la cual no vamos a tener que tratar. Otra cosa muy importante, el tema de las disquinesias ciliares. El tema de las disquinesias ciliares es algo que nos hace también pensar en otros trastornos de otros lugares, sobre todo en pacientes que tienen rinosinusitis, que es intratable, que no mejora con terapia corticosteroide, mujeres que además de tener rinosinusitis y tienen también bronquiectasias, no pueden quedar embarazadas 4, 5, 6 veces y no han podido quedar embarazadas. Eso puede responder a un síndrome de disquinesia ciliar primaria y eso es muy importante porque ahí puede estar el diagnóstico de una enfermedad que no solo le resuelve el tema de la bronquiectasia, sino en el caso de la mujer también el tema de la falta de fertilidad, el tema de la rinosinusitis. Porque en las disquinesias ciliares, en donde hayan cilios, pues hayan una alteración. Entonces en las trompas de falopio, en los senos paranasales, en los bronquios y demás. Y ya hay otras tantas como enfermedades sistémicas, como el lupus de la artritis reumatoide, las hipersensibilidades como la hipersensibilidad al Aspergillus fumigatus, que es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que hace parte de los trastornos asociados al Aspergillus, que ya lo vimos en las charlas pasadas con el doctor Calle. Causas locales como tumores, estenosis, cuerpos extraños que favorecen
la dilatación del bronquio, bronquiolitis obliterante, aspiración, enfermedad por reflujo gastroesofágico y otras como el síndrome de Sawyer-James, amiloidosis y otras enfermedades mucho más raras. ¿Qué es importante también? Que entre un 30 y un 50% de los pacientes con EPOC grave tienen bronquiectasias y asimismo el asma que no está mal, que está mal controlada y que es un asma que se considera grave, pacientes que están tomando ciclos constantes de corticoide sistémico oral, tienen entre un 20 y un 30% de bronquiectasias. Entonces, muchos pacientes vemos así, EPOC, GOLD, asmas, como les digo, que se tratan con corticosteroides orales sistémicos todo el tiempo, son pacientes que muy probablemente tienen bronquiectasias. En cuanto a los aspectos clínicos que vamos a entrar a evaluar, entonces se dice que por epidemiología los síntomas más frecuentes son la tos, la expectoración y la disnea. Pero si se fijan acá algo muy interesante, lo que les había mencionado, la rinocinositis puede estar presente hasta en el 73% de los pacientes. Entonces, eso nos hace pensar que muy probablemente los pacientes con rinocinositis, que son tosedores crónicos, no necesariamente tienen que corresponder a una enfermedad alérgica de base, sino que también pueden corresponder, como ya lo vimos, a una disquinesis ciliar primaria, sino también a una, por ejemplo, una bronquiecta, a unas bronquiectasias idiopáticas, que pueden ser trastornos aislados. Pero si se fijan, hasta el 73% de los pacientes tienen rinocinositis. Esto me parece muy interesante. Y en cuanto a la acropaquia, que es ya en el examen físico, en el examen físico podemos encontrar crépitos y bilances, pero la acropaquia solo se presenta en el 2%. Eso porque también es importante, porque la acropaquia, por ejemplo, en enfermedades intersticiales del pulmón, como la fibrosis pulmonar idiopática, que es una de las más frecuentes, que es la que más se busca, los pacientes presentan acropaquia. Entonces, en ese caso, podemos tener ese diagnóstico diferencial que nos haga más pensar en un paciente que tenga una fibrosis pulmonar idiopática, sobre todo en pacientes añosos, fumadores y demás, que en un cuadro de bronquiectasias. ¿Qué es importante? Que todo paciente al que se le esté sospechando bronquiectasia es un paciente que se le tiene que descartar todo lo demás. ¿Por qué? Porque, como sabemos, es un cuadro sintomatológico muy poco específico. Casi que todas las enfermedades de los sintomáticos respiratorios crónicos cursan con el mismo cuadro clínico. Es un paciente tosedor, expectorador, disneico. Entonces es muy complicado a veces poder a través de la clínica hacer un diagnóstico diferencial y por eso tenemos otros recursos como las imágenes y los laboratorios para podernos mover en ese espectro de diagnósticos diferenciales tan amplio. En cuanto a la purulencia del esputo, esto también nos hace pensar mucho y nos hace evaluar qué tanta carga bacteriana pueda tener el esputo del paciente. Esto es una escala que es la escala de Murray, en donde se clasifica de acuerdo al color y de acuerdo al aspecto de mucoide, mucopurulento y francamente purulento, de acuerdo a si es verde, amarillito, como pintadito, y cuando es blanco, que es el moco que se considera, entre comillas, sano. Esto también nos hace pensar en que el paciente probablemente esté cursando con una sobreinfección de su cuadro. Entonces, digamos que eso es un aspecto al clínico que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar estos pacientes crónicos respiratorios. Y la evaluación de la calidad de vida se puede hacer con cualquiera de estas 5. La más usada es la St. George Respiratory Questionnaire, que es la más utilizada, la más validada. Sin embargo, todas están validadas de la misma manera. Y el CAT, que es el que se utiliza para EPOC, que es muy importante a la hora de clasificar a los pacientes en si son poco sintomáticos o muy sintomáticos, también está validada para el caso de las bronquiectasias. Podemos, en pacientes que tienen bronquiectasias y que tienen EPOC, podemos utilizar el CAT para poder evaluar qué tan disminuida o qué tan vulnerada está la calidad de vida de nuestros pacientes. En cuanto a los aspectos paraclínicos, entonces ya vimos los aspectos clínicos, que son toda la batería de síntomas que tenemos, que son muy parecidos entre sí, pero ahora tenemos el aspecto paraclínico que nos va a ayudar a confirmar los diagnósticos. Primordial, la radiología. Como ya vamos a ver, hay unos signos tomográficos directos que nos van a hacer diagnosticar bronquiectasias, pero también nos ayuda la tomografía a poder diagnosticar otras enfermedades, como lo pueden ser enfermedades intersticiales, como lo pueden ser enfermedades de otras características pleurales, mediastinales, que también pueden cursar con cuadros parecidos. Laboratorios, en este caso, para poder encontrar la causa potencialmente tratable o el microorganismo probablemente patógeno, que ya vamos a ver cuáles son los más frecuentes, y la función pulmonar. Todo paciente que tenga enfermedad pulmonar crónica, sintomático respiratorio crónico, tiene que tener un estudio de función pulmonar. Y ese estudio de función pulmonar se hace a través de 2 cosas fundamentales: espirometría
y difusión de monóxido de carbono. Ya vamos a hablar más adelante de esa. Y si se quiere agregar también medición de volúmenes pulmonares, pero en este caso se opta más por la espirometría y por el DLCO de acuerdo a la guía española. En cuanto a los laboratorios, siempre en un paciente que estemos estudiando por bronquiectasias o por cualquier o porque estemos sospechando que el paciente cursa con bronquiectasias, hay que hacerle un cuadro hemático con diferencial, hay que hacer cuantificación de inmunoglobulinas, IgG, IgM, IgA para diagnóstico de inmunodeficiencias primarias, cloro en sudor y mutación de CFTR para diagnosticar fibrosis quística, aunque no vamos a hablar de ella, también es un diagnóstico diferencial que nos tiene que hacer pensar en un paciente crónico respiratorio. Cultivo de esputo, bacterias, hongos y micobacterias, como lo vamos a ver más adelante, factor reumatoide, IgE, IgG específicos para aspergillus por el tema del diagnóstico de la aspergilosis broncopulmonar alérgica y niveles de alfa-1 antitripsina, ya que podemos estar cursando con una deficiencia de alfa-1 antitripsina. En nuestro país no es frecuente, pero les cuento que incluso hay pacientes sin ascendencia europea o norteamericana que ha presentado niveles bajos de alfa-1 antitripsina en nuestro país. En cuanto al cultivo, es muy importante. Estos son los microorganismos bacterianos más frecuentemente encontrados en los cultivos y a los que más bolas hay que pararles. Pseudomonas aeruginosa, el más frecuente, el más complicado de tratar, aun cuando es el más frecuente. Hemófilus influenza no tipificable, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, especialmente el resistente a meticilina, bacilos gram-negativos no fermentadores como la Stenotrophomonas maltófila y la nocardia, y las enterobacterias. Adicionalmente, hay que estar pendiente de hongos tipo Candida albicans y Aspergillus fumigatus, como ya lo había mencionado anteriormente, y micobacterias no tuberculosas como Mycobacterium abscessus y otras micobacterias no tuberculosas. ¿Cuándo hablamos de que una muestra es fiable para poder cultivar y para poder hacer estudios? Cuando cumplen los criterios de Washington, si no estoy mal ese es el nombre, que son que se deben observar más de 25 leucocitos en la muestra y tiene que haber menos de 10 células epiteliales. Adicionalmente, se tiene que procesar en menos de 6 horas la muestra, no se puede dejar por allí porque se puede contaminar, se puede dañar. Y no se tienen que hacer de rutina los cultivos. Ojo, la evaluación de hacer un cultivo no está de acuerdo al paciente. Si nosotros necesitamos hacer un cultivo inicial porque es un paciente que vemos sintomático, que le hacemos una tomografía, que le vemos bronquiectasis y que queremos cultivarlo para saber si está colonizado por alguno de estos microorganismos, de acuerdo a la terapia que demos como terapia inicial para la erradicación del agente del microorganismo generador de la infección crónica, a partir de allí, de acuerdo a la respuesta clínica, de acuerdo al antibiograma, es que hacemos el cambio de antibiótico o miramos si hay que hacer nuevamente un cultivo. Ejemplo, nosotros podemos tener un paciente que le hacemos un tratamiento inicial porque tiene una pseudomonas aeruginosa, pero podemos pasar 1, 2, 3 meses, el paciente no mejora y sigue con cultivos mensuales positivos. Eso es muy probablemente un paciente que tiene una falla terapéutica, toque hacerle un nuevo cultivo, un nuevo antibiograma para ver qué está pasando con esa pseudomonas. Muy bien, en cuanto a la función pulmonar, lo mismo de siempre. En aspectos neumológicos, la espirometría sigue siendo importante. Recuerden que la bronquiectasia, como hace parte del combo del asma y el EPOC, es de esperarse que la espirometría salga con patrón obstructivo, es decir, un paciente que tiene un BEF1 CBF disminuido por debajo de 0.70 o debajo del límite inferior de lo normal, como lo quieran ver, y un BEF1 alterado. Adicionalmente, podemos tener una capacidad vital forzada normal o disminuida. A veces hay pacientes que tienen una obstrucción muy severa, que hacen un poquitico de restricción, un poquitico como enmascarada, porque no pueden respirar bien, entonces hacen un poquitico de disminución de la capacidad vital forzada. Ahora, la disminución de la prueba de difusión del monóxido de carbono. Esto no es tan frecuentemente utilizado en el medio general, realmente uno no lo ve con tanta frecuencia, pero ¿cómo funciona? Es muy sencillo. Tiene que ver con presiones parciales. Entonces, cuando nosotros damos cantidades pequeñas de CO, es decir, monóxido de carbono, la presión parcial del gas monóxido de carbono en el capilar pulmonar es cero, porque nosotros no tenemos monóxido de carbono en el capilar. Por lo tanto, la difusión de ese monóxido que nosotros estamos dándole al alvéolo para que difunda al tejido está a expensas del grosor del intersticio. Entonces, de esa manera, podemos de alguna manera, valga la redundancia, poder indirectamente ver qué tan lesionado o qué tan engrosado o qué tan inflamado está el intersticio pulmonar.
Entonces, en enfermedades intersticiales, cuando tenemos un DLCO disminuido, es porque muy probablemente el intersticio está engrosado o está enfermo y no permite de una manera fácil el paso del monóxido de carbono. ¿Para qué nos sirve la función pulmonar? Sobre todo para el tema pronóstico y de la gravedad inicial, porque ya vamos a ver más adelante que hay una escala que se llama la FACE-R que nos permite a nosotros ver qué tan graves son las bronquiectasias y de acuerdo a eso mirar opciones terapéuticas adicionales además del antibiótico. En cuanto a la radiografía de tórax, en nuestro medio desafortunadamente no tenemos el TAC de alta resolución tan, digamos, tan disponible en todos los niveles, razón por la cual en nuestro medio tenemos que recurrir a la radiografía de tórax para el estudio del paciente respiratorio. Entonces es perfectamente válido, sin embargo la guía recomienda que no se use como método de diagnóstico de bronquiectasias. Obviamente pues aquí ustedes pueden ver una bronquiectasia gigante que se puede ver en una AP en una PA, perdón, de tórax, y en esta lateral también se puede ver unas bronquiectasias aquí gigantes, pero eso no es lo que más frecuentemente se ve. Uno muy frecuentemente ve un poquitico de reforzamiento de la trama broncovascular, y si ve la bronquiectasia muy de buenas porque realmente se ve de aspecto normal el campo pulmonar, a menos de que tenga otra enfermedad concomitante. Y pues se usa sobre todo la radiografía de tórax según la guía española en el manejo y el diagnóstico de complicaciones como son las neumonías, el neumotórax y las atelectasias. En cuanto al TACAR, ¿qué es un TACAR? Un TAC de alta resolución o TACAR se considera aquel que da cortes cada 10 milímetros de un espesor de entre 1 y 1.25 milímetros en inspiración máxima con baja radiación. De esa manera podemos ver de una manera mucho más precisa, a través de esos cortes tan finos, el trayecto de la vía aérea. ¿En qué pacientes vamos a hacer TACAR? En aquellos pacientes con radiografía sospechosa, como ya les dije, la radiografía es nuestro estudio radiológico inicial para poder empezar a estudiar a un paciente sintomático respiratorio crónico. Cuando tenemos que decidir si el paciente se lleva a cirugía por las bronquiectasias, ya vamos a ver eso cómo funciona. Y el diagnóstico de enfermedades concomitantes, si el paciente tiene una enfermedad intersticial de base, si tiene una enfermedad obstructiva diferente a las bronquiectasias de base, si tiene un tumor o si tiene alguna otra enfermedad que me haga pensar que esa es la causal de las bronquiectasias. Ahora bien, hay unos signos directos que son los signos de NIDIC y que se consideran tres que son los esenciales para poder diagnosticar bronquiectasias. El primero es el índice broncoarterial mayor a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que idealmente el vaso tiene que ser de igual tamaño o un poquitico más grande que el bronquio. Esto que se ve blanco aquí es el vaso lleno de contraste y lo que se ve negro es el bronquio. Si ustedes se fijan, aquí hay un aumento de la relación porque el bronquio está, si se pudiera medir de manera precisa el diámetro del bronquio, el diámetro del vaso, el diámetro del bronquio está mucho más grande, entonces por lo tanto tiene un índice mayor a 1 porque el bronquio es más grande que el vaso. Bien. Hay otro signo que es la falta de afilamiento de los bronquios. En la medida en que pasan las generaciones bronquiales, los bronquios se van volviendo cada vez más chiquititos. De esa manera podemos ver un afilamiento, porque evidentemente la tomografía, a pesar de que es de alta resolución, pues nos va a dejar, nos permite ver hasta ciertas generaciones de bronquios, cada vez más afiladitos hasta que se pierden. Listo. En este caso no se ven. Fíjense que sigue engrosado. Aquí hay como un pequeño afilamiento, pero sigue engrosado. Entonces, en este caso podemos ver que el paciente tiene unas bronquiectasias. Y aquellas bronquiectasias o aquellos bronquios que se ven dilatados, que se ven a menos de 1 centímetro de la pleura costal, o sea, que están muy periféricos, fíjense que esto es un bronquio muy periférico que está engrosado, o aquellos que se encuentran pegados a la pleura mediastinal, también se consideran bronquiectasias. Entonces, cuando tenemos esos tres signos positivos e indirectos, alguno de ellos positivo, podemos hablar desde el punto de vista tomográfico, que es un paciente con diagnóstico de bronquiectasias. Como les había mencionado, está el sistema de puntuación IFACE, que es un sistema de puntuación que mide estos parámetros, el número de exacerbaciones, el BEF1 o qué tan obstruido está el paciente, la edad, si hay infección o no por pseudomonas, la extensión radiológica, si están comprometidos más de 2 lóbulos, y si hay disnea de acuerdo a la escala MRC modificada, que es la misma que se usa en EPOC para poder clasificar a los pacientes. De acuerdo a esta clasificación o a esta calificación, mejor dicho, podemos, digamos, encasillar a los pacientes de acuerdo a su gravedad, si son leves, si son moderados, si son graves. ¿Por qué eso es importante?
porque evidentemente los pacientes que son leves o que son moderados probablemente me respondan a la terapia inicial y no haya que tratarlos de manera crónica con antibióticos inhalados, mientras que los graves muy seguramente son pacientes que se exacerban con frecuencia, que toca estar pegados con ellos dándoles antibiótico constante y que son pacientes de difícil manejo y que tienen muy alta mortalidad, sobre todo por las enfermedades que se pueden acompañar a las bronquiectasias. En cuanto al tratamiento, muy bien, vamos a hablar de un tratamiento de infección inicial, un tratamiento de infección crónica y otras terapias adicionales. Aquí yo quiero hacer una claridad. Todas las terapias que voy a mencionar son terapias sacadas del protocolo español, ya que no encontré un protocolo colombiano en donde hablen de manera juiciosa de la epidemiología de los microorganismos más frecuentemente causantes de infección crónica en bronquiectasias en Colombia. Entonces, digamos que estas terapias de tratamiento inicial son orales, algunas se pueden combinar con terapia inhalada, sin embargo, pues lo ideal es que sean con terapia oral y que el paciente se pueda manejar de manera ambulatoria. Lo ideal es que ese paciente, luego de dar terapia inicial, pues no quede colonizado, se pueda erradicar la infección, luego de que el cultivo haya salido positivo a cualquiera de los microorganismos que habíamos mencionado anteriormente, y pues podamos seguir tratándole su enfermedad de base, su causa su causa de base, si es un hipocoso, si es un asmático o si tiene alguna otra enfermedad. Entonces, si estamos hablando de una pseudomonas aeruginosa, podemos dar ciprofloxacina 750 miligramos cada 12 horas vía oral durante 3 semanas. Y si tenemos a un paciente que es IFACE 6 a 9 puntos o es un inmunosuprimido, podemos adicionarle tobramicina o astreonamlicina inhalado durante 3 meses, si estamos hablando de este paciente. Si es un estafilococcus meticilino resistente, podemos dar linezolid 600 miligramos cada 12 horas por vía oral y clindamicina 300 miligramos cada 6 horas vía oral por 3 semanas. Y podemos adicionarle vancomicina 250 miligramos inhalados 2 veces al día. Esta vancomicina no es un preparado que venga, digamos, indicado para terapia inhalada. De hecho, esta es la vancomicina que se usa de manera endovenosa, pero se puede montar en un sistema de vaporización para poder hacer que el paciente lo pueda inhalar. Y hay otros microorganismos potencialmente patógenos como la moraxella, el streptococo, que ya hemos visto. Se puede hacer un antibiograma de acuerdo a la epidemiología que tengamos en ese momento o de acuerdo al microorganismo que tengamos, y se puede utilizar por 2 semanas y se evalúa el estado clínico. O incluso, si por ejemplo tenemos un estreptococo neumonía, ¿por qué no? Podemos utilizar ciprofloxacina 750 miligramos cada 12 horas o alguna otra quinolona. Sin embargo, como les digo, esto todo dependiendo del antibiograma, de los otros microorganismos potencialmente patógenos y muy pegadito a lo que nos diga la epidemiología local. ¿Qué es importante? Que el paciente tiene que estar controlado con cultivo mensual los primeros 3 meses. Después de que da 3 meses negativo el cultivo, se puede decir que el paciente se erradicó, pero aún así tiene que hacerse cada 2 meses por al menos un año cultivo para estar pendiente de que no haya una reinfección o haya una reaparición del microorganismo. ¿A quiénes vamos a tratar de manera crónica? O sea, ¿a qué pacientes vamos a tratar por meses, incluso por años? A aquellos pacientes que tienen infección crónica por pseudomonas aeruginosa, aquellos pacientes que no logramos inicialmente erradicar la pseudomonas con tratamiento inicial, aquellos pacientes que tienen más de 2 agudizaciones al año o más de 1 hospitalización en el último año, o aquellos que tienen una perturbación severa de la calidad de vida. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque estos son los pacientes que vamos a ver con frecuencia, que son los que van cada semana, que les den su terapia inhalada con sus antibióticos y lo demás. Todos los antibióticos que les voy a mencionar a partir de este momento son antibióticos que vienen en presentación inhalada. Por favor, para que lo tengan en cuenta. Entonces, si estamos hablando de pseudomonas aeruginosa, podemos utilizar ciprofloxacina, Streonam, colistina, gentamicina o tobramicina, y se le podría adicionar un antibiótico endovenoso u oral dependiendo del antibiograma si hay falla del tratamiento. ¿Qué se considera falla del tratamiento? 3 cultivos seguidos positivos con un mes de diferencia el uno del otro. Estafilococcus aureus meticilino resistente, podemos utilizar vancomicina, como ya les dije, ese preparado es endovenoso, pero se puede utilizar de manera inhalada 2 veces al día. Si estamos hablando de Stenotrophomonas maltophilia, esto es un nuevo fermentador, podemos utilizar colistina,
o cotrimoxazol como alternativa, y si es otro microorganismo potencialmente patógeno, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza, podemos utilizar gentamicina o cualquiera para pseudomonas, es decir, ciprofloxacina, Treonam, colistina, gentamicina o tobramicina. ¿Qué es importante? Que la duración del antibiótico está muy estrechamente relacionada con el beneficio y el riesgo que genere para el paciente dejar de utilizar los antibióticos. Hay pacientes que usted les puede dar 6 meses, un año antibiótico y los deja utilizar por 2 meses y se agudizan muy, muy gravemente y terminan hospitalizados. Y esos son los pacientes que desafortunadamente toca prolongarles la terapia antibiótica por muchos meses. Entonces, todo depende. Hay que hacer como un balance entre la ventaja de dar los antibióticos, el riesgo de resistencias, el riesgo que genera los antibióticos sobre el paciente y el riesgo que tiene no dar esos antibióticos en el paciente. Adicionalmente, en todos los casos, a excepción de la colistina, usted podría hacer una rotación de los antibióticos. Me explico. Usted tiene un paciente que tiene Pseudomonas aeruginosa, inicia dándole ciprofloxacina por 3 meses, le da un descansito de antibiótico por 28 días, le hace descanso, no le da antibiótico por esos meses, verifica qué tan buena respuesta hay del paciente y le vuelve y le continúa al mes o a los 28 días de descanso la ciprofloxacina, o si le quiere cambiar el antibiótico también se lo puede cambiar, se lo cambia por tobramicina o por gentamicina, porque además se ha visto que alternar los antibióticos, sobre todo en esos tratamientos tan largos, favorece un poquitico la disminución de tasas de resistencia. Es importante mencionar este metaanálisis. Este metaanálisis habla de cuál es, digamos, el beneficio que trae para los pacientes con bronquiectasias estables en pacientes que no tienen fibrosis quística. Si se fijan aquí en este metaanálisis, se pudieron dar cuenta que todos estos estudios, digamos, están dados a favor de que se disminuye la carga bacteriana del esputo en los pacientes que tienen terapia antibiótica. En ese estudio se usó tibramicina, colistina, ciprofloxacina, micacina y ciprofloxacina, usando como referencia la Pseudomonas aeruginosa, que como ya les dije es la más frecuente. Y en este también se vio en beneficio de usar antibióticos con gentamicina, tobramicina, ceftazidime, tobramicina y ciprofloxacina en Pseudomonas aeruginosa en la mayoría de los estudios, el uso de antibióticos para disminuir o para aumentar, perdón, la tasa de erradicación, sobre todo de Pseudomonas aeruginosa. Ustedes se preguntarán, ¿la resistencia antibiótica, qué pasa con ella? Pues bien, este metaanálisis con 7 estudios de 444 pacientes logró evidenciar una incidencia de 7.8% versus 3.5% a favor de los pacientes tratados. Es decir, había una mayor tasa de resistencia antibiótica en pacientes tratados con antibióticos, pero esa diferencia no es estadísticamente significativa para el metaanálisis. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la resistencia es siempre una dificultad y una preocupación para cualquier clínico que esté utilizando antibióticos de manera tan prolongada, pero al menos por este metaanálisis y por la guía, digamos que ese temor se puede mitigar un poquitico porque los estudios no han demostrado que la resistencia sea tan elevada como se piensa. Sin embargo, siempre se está esperando más y más estudios, sobre todo con la epidemiología local de cada región. Otras terapias, la rehabilitación, los broncodilatadores y las sustancias hipertónicas son siempre unas terapias que tienen que ir acompañadas de la aplicación del antibiótico. Todo paciente con bronquiectasias tiene que tener rehabilitación con terapia respiratoria, ya que el drenaje de las secreciones ha demostrado mejoría en el cuadro de los pacientes. Lo mismo los broncodilatadores tipo Savalava y las sustancias hipertónicas que permiten, además de broncodilatar, permiten movilizar secreciones que a su vez facilitan el drenaje del que ya les había mencionado. Los macrólidos, con los macrólidos hay una discusión gigante, no solo en el tema de bronquiectasia, sino también en el tema de asma y EPOC. Hay una indicación, sobre todo en pacientes que se les puede adicionar la terapia con acitromicina 500 miligramos 3 veces por semana,
sobre todo los pacientes que son exacerbadores muy frecuentes, no solo en bronquiectasia, sino también en EPOC, incluso en asma. Y incluso se dice, según la guía española, que usted en los espacios, como les había mencionado, de 28 días en donde usted está descansando el paciente de antibiótico, usted podría, en esos pacientes que usted le da susto dejarlos sin antibiótico, ponerle acitromicina por esos 28 días que le va a descansar de la terapia inhalada en el paciente tratado crónicamente por la infección. Sin embargo, como les digo, eso está abierto a discusión. Hay unos metaanálisis que sí demostraron beneficio, hay otros que le dan palo a los macrólidos y dicen que no tienen beneficio. Eso es un poquitico más de gustos y de cada uno cómo ve el paciente, pero pues digamos que el uso de los macrólidos no solamente está cimentado en el hecho de que es un antibiótico, sino también en que hay una modulación del sistema inmune allí que favorece un poquitico la disminución de la respuesta inflamatoria y el paciente mejora clínicamente. El oxígeno, como en cualquier enfermedad obstructiva, solamente en pacientes hipoxémicos. Y la cirugía, como ya había mencionado anteriormente, sobre todo en aquellos pacientes en donde el inóculo es tan grande, es decir, la bronquiectasia y la cantidad de bronquiectasia son tantas que el antibiótico no es capaz de penetrar por la purulencia y por lo demás, entonces toca toca sacar la parte del pulmón más afectada y sobre todo en aquellas bronquiectasias que están ubicadas muy cerquitas las unas de las otras o están concentradas en un lóbulo específico. En esos casos es en donde la cirugía está indicada. Y ya, muchas gracias.